Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo un libro nuevo. El día de ayer terminamos de leer La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Así que si te interesa leer ese libro, aquí abajito en la descripción tienes las ligas y a todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de el primer canal que murió y este canal. Una vez encuentres la portada del libro que te llame la atención, solo dale clic y te llevará hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha lectura. Pues me imagino que ya viste aquí al ladito, vamos a estar leyendo lo que es nuestra cuarta obra de Haruki Murakami en la historia de nosotros los panas. Se titula Escucha la canción del viento y Pinball 1973, por lo que leí rápidamente aquí en la sinopsis, entiendo que es una historia dividida en dos partes. Pinball 1973 se ubica 3 años después de Escucha la canción del viento, así que pues bueno, historias un tanto ligadas. Vamos a ver qué tal, pero a ver si te interesa leer o escuchar las otras obras de Haruki Murakami que tenemos en el canal. Es Al sur de la frontera, al oeste del sol. Es eh, Los años de peregrinación del chico sin color y Sputnik, mi amor. Todas obras de Haruki Murakami. Saben que sigue pues una receta un tanto similar. Hay varios elementos que se van repitiendo en estas obras. Así que el día de hoy vamos a estar comenzando con esta, nuestra cuarta obra de Haruki Murakami. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Esta obra se titula Escucha la canción del viento y Pinball 1973. Vamos a estar comenzando con lo que es el prólogo, se titula El nacimiento de las novelas escritas en la mesa de la cocina. Prólogo a dos novelas breves. Vamos a ello. Muchas personas, y con ello me refiero en la mayoría de los casos a la sociedad japonesa, terminan primero sus estudios, después encuentran un empleo y por último, tras un corto intervalo de tiempo, se casan. Esto era lo que yo también en un principio tenía la intención de hacer. Al menos era lo que a grandes rasgos pensaba que acabaría haciendo. Pero en realidad resultó que primero me casé. Empecé luego a trabajar y entonces por fin, como pude, acabé mis estudios. Es decir, que seguí un orden completamente inverso al habitual. Estaba casado, pero me desagradaba la idea de trabajar para una empresa, así que decidí abrir un negocio, un establecimiento donde se pusieran discos de jazz y se sirvieran cafés, bebidas y comidas. Me movía la idea, muy simple y en algún sentido optimista de que como me gustaba el jazz, me iría como anillo al dedo un trabajo donde pudiera escuchar música de la mañana a la noche. Pero un estudiante casado no tiene dinero, por supuesto. Así que durante 3 años mi esposa y yo estuvimos trabajando para varios sitios a la vez y ahorrando tanto como pudimos. Y también fuimos pidiendo dinero prestado aquí y allá. Con la cantidad que conseguimos reunir abrimos un local en Kokubunji, una ciudad donde residen muchos estudiantes, en la periferia al oeste de Tokio. Esto ocurría en 1974. En aquellos tiempos a una persona joven no le costaba una suma de dinero tan exorbitante como ahora abrir un negocio. De modo que muchos de los que, como yo, no querían trabajar para una empresa, abrían pequeños negocios, cafeterías, restaurantes, bazares, librerías. Sin ir más lejos, en los alrededores de nuestro local había muchos establecimientos regidos por gente de mi generación. El recuerdo de la contracultura aún perduraba y abundaban los individuos que parecían recién salidos de las movilizaciones estudiantiles. En aquella época todavía quedaban espacios libres, una especie de resquicios en el conjunto de la sociedad. Llevé al bar el viejo piano vertical que había tocado tiempo atrás en casa de mis padres, y los fines de semana ofrecía conciertos de música en vivo. En Kokubunji vivían muchos músicos de jazz jóvenes que, incluso por poco dinero, se prestaban de buena gana, creo, a tocar. Hoy en día muchos de ellos son músicos conocidos y a veces me los encuentro en los clubes de jazz que hay en diversos puntos de Tokio. Por más que estuviera haciendo lo que me gustaba, debía un montón de dinero, y por lo tanto, ir devolviéndolo era mi mayor empeño. Había solicitado un préstamo al banco, también había pedido dinero prestado a mis amigos. En una ocasión en que no habíamos conseguido apañárnosla de ninguna de las maneras para reunir la mensualidad que debíamos reembolsarle al banco, mi esposa y yo caminábamos de madrugada cabizbajos cuando nos encontrábamos el dinero que nos faltaba. No sé si debería llamarlo sincronía o señal de algo, pero era la cantidad exacta que necesitábamos en aquel momento. Era la suma de dinero que debíamos ingresar a la mañana siguiente,
así que puede decirse que realmente nos salvábamos de milagro. A lo largo de mi vida me han ido sucediendo cosas misteriosas de este tipo. En principio tendríamos que haberlo llevado a la policía, pero en aquel momento no estábamos en situación de quedar bien. No obstante, disfrutaba mucho. De eso tampoco cabe la menor duda. Era joven, tenía muy buena salud, podía pasarme el día escuchando la música que me gustaba y era dueño de mi propio negocio, aunque pequeño, y no dependía de nadie. No necesitaba subirme a trenes atestados de gente para ir al trabajo. No necesitaba asistir a reuniones aburridas y tampoco debía inclinarme ante un jefe que no me gustara. Además, tenía la oportunidad de tratar con gente interesante. Así pues, consagré la década de mis 20 años, de la mañana a la noche, al trabajo físico, hacer sándwiches, preparar cócteles, echar de local a borrachos mal hablados, y a la devolución del préstamo. Entretanto, decidieron reconstruir el edificio de Kokubunji donde se encontraba el local, de modo que tuvimos que dejarlo y trasladarnos a Sendagaya, al centro de la ciudad. Renovamos y ampliamos el bar, y ya pudimos poner un piano de cola, pero con las reformas volvieron a aumentar las deudas. Por lo visto no podía vivir tranquilo. Si pienso en aquella época, lo único que recuerdo es cuánto trabajo. Seguro que cuando uno se imagina la vida de un veinteañero normal es más divertida, pero yo apenas podía permitirme lujo, ni en lo que se refería a tiempo ni en lo que se refería a dinero, de disfrutar de mi juventud. Sin embargo, incluso entonces, en cuanto disponía de un momento libre agarraba un libro y leía. Por más trabajo que tuviera, por más dura que fuese mi vida, por más agotado que estuviese, leer un libro, lo mismo que escuchar música, continuó siendo siempre un gran placer. El único placer que nadie podía arrebatarme. Cuando me acercaba al final de la veintena, la gestión del local de Sendagaya empezó a mostrar por fin síntomas de estabilidad. Aún tenía deudas, había altibajos en los ingresos según la temporada y todavía no podía confiarme, por supuesto. Pero era evidente que si continuaba esforzándome como lo estaba haciendo, lograría salir adelante. Una radiante tarde de abril de 1978 fui a ver un partido de béisbol al estadio Jingukyuyo, que estaba cerca de mi casa, en Tokio. Era el primer encuentro de la temporada de la Central League de aquel año, y jugaban los Yakult Swallows contra los Hiroshima Carp, un partido diurno que empezaba a la 1 de la tarde. Yo soy seguidor del Swallows desde aquella época, y cuando daba un paseo a menudo iba a parar al campo de béisbol. En aquellos tiempos el Swallows era un equipo débil, su nombre golondrina ya lo indica, eterno miembro de la clase B. El club era pobre y no tenía ningún jugador estrella que llamara la atención, así que era lógico que no gozara de una gran popularidad. Por más partido de inicio de temporada que fuese, en las localidades del área de outfield casi no había nadie. Yo estaba solo, tumbado en el área de outfield, mirando el partido mientras me tomaba una cerveza. En aquella época, en las localidades del área de outfield del estadio Shingukyuyu, no había asientos de ningún tipo, solo una pendiente cubierta de césped. El cielo estaba completamente despejado, la cerveza a presión, muy fría. En el césped verde del campo, la pelota blanca brillaba destacándose con nitidez. El bateador en cabeza del Swallows era un tipo esbelto, un jugador desconocido llegado de Estados Unidos que se llamaba Dave Hilton. Fue el primero en el turno de los bateadores. El cuarto sería Charlie Manuel, quien más adelante adquiriría fama como entrenador de los Indians y los Phillies, pero que ya en aquella época era un bateador muy poderoso y viril, a quien los aficionados al béisbol japonés llamaban el Diablo Rojo. El lanzador inicial del Hiroshima creo que fue Sotokuba, el inicial del Yakult fue Yasuda. En la segunda parte de la primera vuelta, cuando Sotokuba realizó el primer lanzamiento, Hilton batió con un bonito golpe efectuando hacia el ala izquierda y logró avanzar hasta la segunda base. El sonido limpio del bate dándole a la pelota resonó por todo el estadio Shinjuku, y se oyeron unos pocos y dispersos aplausos por los alrededores. En aquel instante, sin antecedente ni fundamento alguno, pensé de pronto, sí, quizá yo también pudiera convertirme en novelista. Todavía recuerdo con claridad lo que sentí en aquel momento. Fue como si algo descendiera despacio, revoloteando del cielo, y yo pudiese agarrarlo limpiamente con ambas manos. ¿Por qué razón fue a parar aquello por casualidad a las palmas de mis manos? No lo sé. No lo sabía entonces y sigo sin saberlo ahora. Pero fuera cual fuese la razón, aquello, en definitiva, ocurrió. Aquello no sé muy bien cómo llamarlo, supuso una especie de revelación. Quizá la palabra que mejor lo defina sea una epifanía. Y a raíz de aquello mi vida cambió por completo.
En el instante en que Dave Hilton dio como primer bateador aquel hermoso y certero golpe en el Chingu Kyoyo. Después del partido recuerdo que ganó el Yakult, agarré el tren, fui a Shinjuku y compré papel de escribir y una pluma estilográfica. En aquella época aún no se había generalizado el uso de los procesadores de texto ni de las computadoras personales, así que no me quedaba más remedio que ir escribiendo a mano una letra tras otra. Pero también encontré en ello una sensación fresca y novedosa. Recuerdo que mi corazón palpitaba de emoción, porque ir trazando caracteres con una estilográfica era algo que hacía por primera vez en mucho tiempo. Por la noche, ya tarde, después de trabajar en el local, me sentaba frente a la mesa de la cocina y escribía una novela, porque aparte de aquellas horas que precedían al amanecer, apenas disponía de tiempo libre. De este modo invertí alrededor de medio año en acabar Escucha la canción del viento. Cuando terminé el primer borrador, estaba acabando también la temporada de béisbol. Dicho sea de paso, aquel año y contra todo pronóstico, los Yakult Swallows fueron campeones de liga y derrotaron a los Hankyu Braves, un equipo que contaba con los mejores lanzadores de la competición de campeones de Japón. Aquella temporada de béisbol fue realmente emocionante y milagrosa. Escucha la canción del viento es una novela breve, más cercana a una novelette que a una novela propiamente dicha. A pesar de ello, me costó mucho escribirla. Aparte del hecho evidente de que apenas contaba con tiempo libre, no tenía, para empezar y ante todo, la menor idea de cómo se escribía una novela. A decir verdad, yo era un apasionado lector, entre otras, de la novela rusa del siglo XIX y de novela negra americana, pero he de admitir que jamás había tocado una novela contemporánea japonesa, de modo que desconocía qué novelas se leían en el Japón de entonces y tampoco tenía muy claro cómo debía escribirse una novela en japonés. Pero pensé, será algo así, e invertí algunos meses en redactar algo que se parecía a lo que había imaginado. Sin embargo, cuando terminé de escribir y la leí, ni siquiera a mí acabó de convencerme. Aunque tenía la forma de una novela, su lectura no despertó mi interés, y al terminar de leerla, no había nada en ella que me conmoviera. Si quien la ha escrito piensa esto cuando lee el texto, al lector seguro que le pasa igual, me dije. Y decepcionado pensé, definitivamente no tengo el talento necesario para escribir novelas. En una situación normal hubiera renunciado sin más y ahí hubiese acabado el asunto, pero en mis manos todavía continuaba muy viva aquella sensación de epifanía que había experimentado en mi localidad del área del outfield del Jingu Kyoyo. Reconsideré la cuestión y me dije que era natural que no hubiese sido capaz de escribirlo bien una novela. No había escrito ninguna en toda mi vida y no podía esperar escribir algo excelente a la primera. Así, sin más. Quizá el error radicara en el punto de partida, al pretender escribir una buena novela. Me dije, sí, de todos modos no puedo escribir una buena novela. ¿No debería dejar de lado ideas preconcebidas del tipo una novela es así, la literatura es asá, y escribir tal cual, libremente a mi gusto, lo que siento o lo que me viene a la cabeza? Claro que escribir tal cual, libremente, al gusto de uno sobre lo que uno siente o le viene a la cabeza, no es tan fácil de hacer como de decir. Es una labor extremadamente difícil, en particular para quien no ha escrito nunca una novela. Para cambiar mi concepción de raíz ante todo, decidí renunciar al papel de escribir y a la pluma estilográfica. Con la pluma y la hoja de papel ante los ojos, acababa adoptando, lo quisiera o no, una postura literaria. A cambio, saqué una Olivetti con teclado alfabético inglés que tenía guardada en el armario empotrado. Con ella decidí empezar a escribir una novela en inglés a modo de prueba, con el propósito de ser algo distinto a lo habitual, fuera lo que fuese. Por supuesto, mis aptitudes para redactar en inglés no iban mucho más allá. Solo era capaz de escribir frases usando un vocabulario ilimitado y un número ilimitado también de estructuras gramaticales. Las frases me salían, como es lógico, cortas. Por complejas que fuesen las ideas que abarrotaban mi cabeza, me resultaba imposible expresarlas así. El contenido lo traducía con las palabras más simples que podía encontrar. La intención la parafraseaba de manera que fuera fácil de entender. A las descripciones les desposeía de la carne superflua. Hacía que el conjunto adoptase una forma compacta, ya que no tenía más remedio que disponerlo todo para que cupiera en un recipiente de tamaño ilimitado. De todo ello resultaba una prosa muy tosca, pero a medida que escribía de ese modo, entre grandes esfuerzos, fue surgiendo poco a poco mi propio ritmo en la prosa. Desde pequeño siempre he hablado como nativo japonés en mi vida cotidiana, de modo que mi propio sistema lingüístico está atiborrado, igual que un granero repleto hasta los topes de palabras y expresiones japonesas.
Por lo tanto, cuando me dispongo a plasmar en un texto mis propias emociones o imágenes, a veces esos contenidos van y vienen aceleradamente, se agolpan y colisionan. Sin embargo, cuando voy a plasmarlos en una lengua extranjera, en la medida en que el número de palabras y expresiones es limitado, esto no se produce. En aquel momento descubrí que, aunque el número de palabras y expresiones fuera limitado, si uno era capaz de ensamblarlas de modo efectivo, las emociones y las ideas podían expresarse muy bien. En resumen, que no hacía falta poner una palabra complicada tras otra, que no hacía falta utilizar expresiones hermosas para despertar la admiración de la gente. Mucho después descubrí que la escritora Agatha Christoph había escrito varias novelas brillantes utilizando un estilo que poseía esa misma efectividad. Era húngara, pero durante la sublevación de Hungría en 1956 se exilió en Suiza y allí escribió, medio a la fuerza, una novela en francés. Para ella el francés era una lengua extranjera que había tenido que aprender como segunda lengua. Sin embargo, logró crear con éxito un estilo propio y original utilizando una lengua que no era la suya. Consiguió un ritmo poderoso al combinar frases cortas, un lenguaje directo, sin circunloquios, unas descripciones precisas, sin aspavientos. Aunque no haya escrito algo muy importante, la atmósfera que logra es enigmática, como si hubiera algo oculto detrás. Recuerdo muy bien que la primera vez que leí una novela suya encontré en ella algo familiar. Dicho sea de paso, ella escribió su primera novela en francés, El Gran Cuaderno, en 1986, y yo había escrito Escucha la canción del viento en 1978, es decir, 7 años antes. Tras descubrir el interesante efecto de escribir en una lengua extranjera y adquirir mi propio ritmo al redactar un texto, devolví la máquina de escribir con teclado inglés al armario empotrado y saqué de nuevo el papel de escribir y la pluma estilográfica. Luego me senté frente a la mesa y fui traduciendo al japonés la extensión aproximada de un capítulo que ya había escrito en inglés. Aunque hable de traducción, no se trataba de una rígida traducción literal, sino más bien de algo que se acercaba a un trasplante libre. De ese modo, inevitablemente surgió un nuevo estilo en japonés. Aquel era, además, mi propio y singular estilo, un estilo que yo había encontrado con mis propias manos. En aquel instante pensé, claro, lo que debo hacer es ir escribiendo en japonés de este modo. En fin, que se me cayó la venda de los ojos. De vez en cuando me dicen, tus textos suenan a traducción. No acabo de comprender del todo qué significa exactamente sonar a traducción, pero creo que por un lado aciertan y que por el otro lado yerran, puesto que en sentido literal realmente traduje aquel primer capítulo al japonés. Da la sensación de que este comentario puede tener una parte de razón, pero aquello no fue más que un procedimiento práctico. Lo que yo pretendía era conseguir un estilo ágil, neutro, desprovisto de componentes superfluos. Lo que yo buscaba no era escribir un texto en un japonés desleído, sino escribir una novela con mi propia voz natural utilizando un japonés lo más alejado posible del llamado lenguaje novelístico. Para ello tenía que arriesgarme. Podría decir incluso que para mí, en aquel momento, el japonés no era más que una herramienta funcional. Al parecer hubo quien lo consideró un agravio a la lengua japonesa. Sin embargo, un idioma es básicamente algo vigoroso, con una capacidad de resistencia probada a lo largo de la historia. Se lo trate como se lo trate, aunque se le trate con cierta rudeza, no por ello va a verse menoscabada su autonomía. Experimentar valiéndose de las diversas posibilidades que ofrece una lengua es un derecho inherente a todo escritor, y si no existe ese espíritu de aventura, no nacerá nada nuevo. Mi estilo en japonés es diferente del estilo de Tanizaki y es distinto también del estilo de Kawabata, pero esto es natural, porque yo soy un escritor independiente que se llama Haruki Murakami. Un domingo por la mañana de aquella primavera me llamó un redactor de la revista literaria Gunso, diciéndome que la novela Escucha la canción del viento, que yo había presentado al premio para escritores noveles, se hallaba entre las finalistas. Había transcurrido casi un año desde aquel partido de inicio de temporada en el Shingu Kyoyo, y yo ya había cumplido los 30 años. Debían de ser las 11 de la mañana pasadas, pero la noche anterior había trabajado hasta tarde, y cuando sonó el teléfono todavía estaba durmiendo profundamente. Agarré el auricular medio atontado por el sueño, de manera que no entendí muy bien de qué me estaban hablando. La verdad es que me había olvidado por completo de que había enviado el manuscrito a la redacción de Gunso. Cuando acabé de escribirlo y se lo confié a alguien, aquella sensación de «quiero escribir algo» remitió por completo. Escribí la obra, por así decirlo, como un desafío de corrido, poniendo lo que me venía a la cabeza, tal cual.
Jamás imaginé que una pieza así pudiera quedar finalista en un premio. Ni siquiera había sacado copias, de modo que si no hubiera sido seleccionada como finalista, la obra habría desaparecido para siempre. No devolvían los originales. Y quizás yo no hubiera vuelto a escribir ninguna novela más. La vida es un misterio. Según el redactor, las obras finalistas, incluyendo la mía, eran 5 en total. Pensé, caramba. Pero debido en gran parte al sueño que tenía, que yo no me pareció real. Me levanté de la cama, me lavé la cara, me vestí y salí a dar un paseo con mi esposa. Estábamos andando cerca de una escuela primaria del barrio cuando descubrí una paloma mensajera acurrucada detrás de unos arbustos. Al alzarla del suelo vi que tenía una ala herida. En la pata llevaba prendida una chapa metálica. Sosteniéndola con cuidado entre las manos, llevé la paloma hasta la comisaría de policía más cercana, la de Aoyama Omotesando. Mientras andaba por las callejuelas de Karayuku, sentía en las palmas de las manos el tacto tembloroso y cálido de la paloma herida. Era un domingo con el cielo completamente azul. Hacía fresco y a mi alrededor los árboles, los edificios y los escaparates de las tiendas brillaban, hermosos y alegres, bajo los rayos del sol de primavera. Y entonces se me ocurrió de pronto que ganaría el premio Gunzo para escritores noveles, y que sería escritor y lograría cierto éxito. Parece terriblemente pretencioso por mi parte, pero yo en aquel momento estaba seguro de ello, completamente seguro. Más que de lógica, se trataba de intuición. Pinball 1973 la escribí al año siguiente como continuación de Escucha la canción del viento. También esta novela la escribí mientras llevaba el bar, sentado ante la mesa de la cocina a altas horas de la noche. A estas obras yo las llamo, con afecto y cierto pudor, las novelas de la mesa de la cocina. Poco después de escribir Pinball 1973, tomé la decisión de vender el local. Me convertí en novelista a tiempo completo y empecé a escribir una auténtica novela larga, La casa del carnero salvaje. Creo que esta es la obra que marca el verdadero inicio de mi carrera como novelista. Pero al mismo tiempo, las 2 novelas de la mesa de la cocina son también obras decisivas, difícilmente reemplazables, dentro de mi carrera como novelista. Son como las viejas amistades del pasado. Quizás ya no quedemos y charlemos, pero jamás olvido su existencia, porque en aquellos tiempos fueron algo inestimable, insustituible para mí. Me alentaron, reconfortaron mi corazón. Aún recuerdo claramente el tacto de aquello que bajó revoloteando y se posó sobre las palmas de mis manos una radiante tarde de primavera de hace más de 30 años en el estadio Jingu Kyoyo. Y en esas mismas palmas aún permanece igualmente el recuerdo de la tibieza de la paloma herida que recogí cerca de la escuela primaria de Sendagaya, también un día de primavera poco después de mediodía. Y cuando pienso en el sentido de escribir una novela, siempre aflora el recuerdo de aquellas sensaciones, porque el significado que tiene para mí este recuerdo es creer en algo que debe de existir dentro de ti y soñar con la posibilidad de cultivarlo. Seguir conservando esas sensaciones todavía ahora es algo maravilloso. Junio de 2014. Y ahora sí, comenzamos con esta primera novela. Escucha la canción del viento, primer capítulo. La escritura perfecta no existe, de la misma forma que tampoco existe la desesperación absoluta. Esto me lo dijo un escritor al que conocí por casualidad cuando yo era estudiante universitario. Solo mucho tiempo después logré comprender el auténtico significado de aquellas palabras, o al menos supe interpretarlas de modo que me proporcionaran algún consuelo. La escritura perfecta no existe. Sin embargo, como era previsible, a la hora de escribir me sumía siempre en la desesperación, porque el ámbito de las cosas sobre las que podía escribir era demasiado reducido. Aunque lograse contar, por ejemplo, algo sobre los elefantes, sería incapaz de decir ni una sola palabra sobre quién se servía de ellos. A eso me refiero. Durante 8 años me vi inmerso en este dilema. 8 años. Eso es mucho tiempo. Claro que envejecer no es tan duro si te mantienes receptivo a aprender lo que sea sobre cualquier cosa. Al menos eso dicen. Poco después de cumplir los 20 adopté esta postura vital y desde entonces siempre me he esforzado en mantenerla. Como consecuencia de ello, los demás me han asestado duros golpes, me han engañado, han malinterpretado mis palabras, pero al mismo tiempo he vivido un sinfín de experiencias insólitas.
Mucha gente distinta se ha acercado a contarme sus historias. Ha pasado sobre mí con fuertes y sonoras pisadas, como si cruzara un puente, y luego se ha alejado y no ha vuelto jamás. Mientras tanto, yo he permanecido inmóvil, con la boca cerrada, sin pronunciar palabra. Y así he llegado al final de la veintena. Ahora voy a contar una historia. Ni qué decir tiene que aún no he resuelto ningún problema y que cuando acabe de contarla es posible que la situación siga siendo justo la misma, porque en definitiva escribir no es un método de autoayuda, como mucho es una humilde tentativa. Sin embargo, hablar con sinceridad es algo terriblemente difícil. Cuanto más sincero intento ser, más se van hundiendo las palabras en la oscuridad. No intento justificarme. Al menos estas líneas son, hoy por hoy, lo mejor de mí mismo. No tengo nada más que añadir. Con todo pienso lo siguiente. Si todo va bien dentro de mucho tiempo, años o décadas, tal vez descubra que me he redimido, y entonces quizás el elefante vuelva a la llanura y yo pueda empezar a describir el mundo con palabras más hermosas. Gran parte de lo que sé sobre escritura lo he aprendido de Derek Hartfield. Quizá debería decir que casi todo. Desafortunadamente, el propio Hartfield era en todos los sentidos un escritor estéril. Quien lea su obra lo entenderá. Sus textos son difíciles de leer, sus argumentos absurdos, sus temas pueriles. Con todo, también fue uno de los contados escritores excepcionales que lograron esgrimir su prosa como un arma. Comparado con autores coetáneos suyos como Hemingway o Fitzgerald, no creo que la postura combativa de Hartfield desmerezca en absoluto la de aquellos. En fin, esa es mi opinión. Solo que por desgracia Hartfield no fue capaz de vislumbrar claramente hacia el final cuál era la figura de su adversario. A fin de cuentas, eso es lo que significa ser estéril. Tras librar esta lucha estéril durante 8 años y 2 meses, Hartfield murió. Una soleada mañana de domingo del mes de junio de 1938 saltó al vacío desde la azotea del Empire State Building con un retrato de Hitler en la mano derecha y un paraguas abierto en la izquierda. Su muerte dio tan poco que hablar como lo había dado su vida. Durante las vacaciones de verano de tercero de secundaria, mientras sufría una grave afección cutánea en la entrepierna, cayó en mis manos una copia del primer libro de Hartfield, cuya edición ya estaba agotada. Me la dio mi tío, quien 3 años después padecería un cáncer intestinal y acabaría muriendo con gran sufrimiento. La última vez que lo vi, los médicos lo habían intubado de arriba abajo por todos los orificios de entrada y de salida de su cuerpo, y estaba tan arrugado y con un color de piel tan achocolatado que parecía un viejo mono de rostro astuto. Yo tenía 3 tíos en total. Uno murió en las afueras de Shanghái. 3 días después de acabar la guerra, pisó una mina que él mismo había enterrado. Mi tercer tío, el único que me queda, es prestidigitador, y va recorriendo los balnearios de todo el país. Sobre un buen texto literario, Hartfield decía lo siguiente: el acto de escribir, justamente porque es un acto, consiste en medir la distancia que existe entre el yo y las cosas que nos rodean. Lo que se necesita no es sensibilidad, sino una regla. Cita de Si tú estás bien, ¿dónde está lo malo? 1936. Sería el año en que murió el presidente Kennedy cuando yo empecé a observar tímidamente cuánto me rodeaba con una regla en la mano, y desde entonces ya han transcurrido 15 años. Durante estos 15 años me he ido desprendiendo realmente de muchas cosas, igual que un avión con el motor averiado que para aligerar peso arroja el equipaje, arroja los asientos y por último, arroja a los infelices auxiliares de vuelo. A lo largo de esos 15 años me he ido desprendiendo de casi todo, y como contrapartida no he conservado casi nada. No puedo tener la certeza de haber obrado bien. Es cierto que hacerlo me ha producido alivio, pero me aterra pensar qué ocurrirá cuando envejezca y se acerque la hora de mi muerte, porque después de incinerarme no quedará de mí ni un solo hueso. Quien tiene el corazón oscuro solo puede tener sueños oscuros. Quien los tiene aún más oscuros ni siquiera sueña, solía decir mi difunta abuela. La noche en que mi abuela murió, lo primero que hice fue alargar la mano y cerrarle suavemente los ojos. Mientras le bajaba los párpados, los sueños que ella había abrigado a lo largo de 79 años se esfumaron en silencio, sin dejar rastro, igual que las gotas de un aguacero de verano revientan contra el asfalto de la calle. Voy a decir una cosa más sobre la escritura, y será la última. Para mí escribir es una tarea terriblemente angustiosa. Hay veces en que soy incapaz de escribir una sola línea en todo un mes.
Otras en las que todo lo que escribo de corrido durante 3 días y 3 noches resulta ser, a fin de cuentas, un despropósito. A pesar de ello, la tarea de escribir también puede ser divertida, porque en comparación con las adversidades de la vida, al escribir es muy sencillo darle sentido a todo. Fue en mi adolescencia cuando descubrí este hecho y me quedé tan sorprendido que no logré articular palabra durante una semana entera. Solo con que prestara atención a cuánto sucedía a mi alrededor podría disponer del mundo a mi voluntad, cambiaría todos los valores, alteraría el curso del tiempo. Por desgracia, no me di cuenta de que era una trampa hasta mucho después. Un día tracé una línea en mitad de la página de un cuaderno. A la izquierda apuntaría todo lo que había ganado y a la derecha todo lo que había perdido. Las cosas que había perdido, las cosas que había pisoteado, las cosas que había abandonado mucho tiempo atrás, las cosas que había sacrificado, las cosas que había traicionado. Eran tantas que no fui capaz de acabar la lista. Se abrió una profunda brecha entre lo que me esforzaba en comprender y lo que realmente comprendía, y por más larga que fuera la regla que sostuviera en la mano, jamás podría medir una profundidad semejante. Lo único que fui capaz de hacer fue elaborar una simple lista. No era una novela, no era literatura, tampoco era arte. No era más que la hoja de un cuaderno con una línea trazada en medio. Aunque si hablamos de enseñanzas, tal vez sí me deparara alguna. Si te interesan el arte o la literatura, lea a los griegos, porque para que sea posible crear verdadero arte, la esclavitud resulta imprescindible, como en la antigua Grecia. Allí los esclavos cultivaban la tierra, preparaban la comida, remaban en los barcos y mientras tanto los ciudadanos, bajo el sol del Mediterráneo, se dedicaban a componer poemas, a resolver problemas matemáticos. Eso es arte. Alguien que a las 3 de la mañana rebusca en el interior de la nevera de su cocina no puede escribir más que esto que escribo. Y esto que escribo soy yo. Capítulo 2. Esta historia empieza el 8 de agosto de 1970 y acaba 18 días después, es decir, el 26 de agosto del mismo año. Capítulo 3. Los ricos que se vayan todos a la mierda. Acodado en la barra, el rata me escupió estas palabras a voz en grito fulminándome con la mirada, o quizás sus gritos se dirigieran a una máquina de moler café que abría a mis espaldas, porque sentados a la barra el uno junto al otro no había necesidad alguna de vociferar de aquel modo. Fuera como fuese, después de dar aquel grito, el rata siguió bebiendo cerveza con aire satisfecho, como de costumbre. Nadie a nuestro alrededor prestó la menor atención a los alaridos del rata, porque el pequeño local estaba atestado de clientes y todos vociferaban de modo semejante. Una escena parecida a la de un barco de pasajeros a punto de irse a pique. ¡Garrapatas!, exclamó el rata ladeando la cabeza. Son un atajo de inútiles. A mí, en cuanto vea la cara de un rico, me entran ganas de vomitar. Con el fino borde del vaso de cerveza pegado a los labios, asentía en silencio. El rata, sin añadir nada más, se quedó contemplando absorto sus 2 manos, de dedos delgados, posadas sobre la barra mientras, como si estuviera exponiéndolas al fuego de una hoguera, iba dándoles la vuelta repetidas veces. Resignado dirigí la vista al techo. Hasta que no hubiera acabado de examinar con atención, uno tras otro, sus 10 dedos, no proseguiría. Era lo habitual en él. Aquel verano, el rata y yo, como poseídos por algo, bebimos tanta cerveza que podía haberse llenado con ella una piscina entera de 25 metros, y cubrimos todo el suelo del Jay's Bar con una capa de 5 centímetros de cáscaras de cacahuete. Era la última manera de sobrevivir a un verano tan aburrido como aquel. Detrás de la barra del Jay's Bar colgaba una litografía deslucida por el humo del tabaco. Cuando me moría de aburrimiento me quedaba contemplándola horas y horas, sin cansarme. El dibujo que habría podido utilizarse para el test de Rorschach me sugería la figura de 2 monos de color verde, sentados uno frente al otro, lanzándose una pelota de tenis que hubiera perdido su consistencia. Cuando se lo comenté a Jay, el barman, tras observarla atentamente unos instantes, me dijo con indiferencia que tal vez tuviese razón. «¿Qué debe de significar?», le pregunté. «El mono de la izquierda eres tú y el de la derecha soy yo. Cuando yo te lanzo una botella de cerveza, tú me arrojas el dinero». Convencido, me tomé un trago de cerveza. «A mí me dan ganas de vomitar».
Tras concluir un rápido examen de sus dedos, el rata repitió esas palabras. No era la primera vez que el rata despotricaba de los ricos. Es más, los odiaba con todas sus fuerzas. De hecho, el mismo rata pertenecía a una familia bastante adinerada, pero cada vez que se lo hacía notar me decía, no es culpa mía. A veces, generalmente cuando yo había bebido más cerveza de la cuenta, le replicaba, sí que es culpa tuya. Y luego invariablemente me sentía fatal, porque el rata no dejaba de tener sus razones. ¿Y tú por qué crees que odio a los ricos? Aquella noche el rata prosiguió su discurso. Era la primera vez que lo llevaba más lejos. Negué con la cabeza en señal de ignorancia. Porque hablando claro, los ricos no piensan. Eso, si no tienen una linterna y una regla, no atinan a rascarse el culo. Hablando claro era la expresión favorita del rata. Ah, ¿sí? No piensan nada que valga la pena, solo simulan que piensan. ¿Y eso por qué te crees que es? Pues porque no les hace porque no les hace ninguna falta. Para hacerte rico necesitas un poco de cabeza, claro, pero para seguir siéndolo no necesitas nada de nada. Igual que un satélite artificial no necesita gasolina. Le basta con dar vueltas y vueltas alrededor del mismo sitio. Pero sabes, yo no soy así. Tú también eres distinto. Para vivir tenemos que pensar todo el rato. Desde el tiempo que hará mañana hasta el tamaño del tapón del baño. ¿O no? Sí, dije. Pues a eso me refiero. Cuando el rata concluyó cuanto quería decir, se sacó del bolsillo un pañuelo de papel y se sonó la nariz ruidosamente y con aire de fastidio. Yo era incapaz de discernir hasta qué punto estaba hablando en serio. Bueno, en definitiva, todos nos moriremos, aventuré yo. Pues sí, todos nos moriremos un día u otro, pero ¿sabes? Antes tienes que vivir unos 50 años, y vivir 50 años pensando en ello todo el rato es, hablando claro, mucho más cansador que vivir 5000 años sin pensar en nada. ¿O no? Tenía razón. Capítulo 4. Había conocido al rata hacía 3 años, en primavera. Fue el año de mi ingreso en la universidad y aquel día los dos íbamos muy borrachos. Por lo tanto, no recuerdo en absoluto bajo qué circunstancias acabamos juntos, pasadas las 4 de la madrugada, en su Fiat 600 de color negro. Seguramente teníamos algún amigo común. En todo caso, los dos íbamos muy borrachos y además la aguja del velocímetro señalaba 80 kilómetros por hora. De modo que solo puede atribuirse a la buena estrella el hecho de que acabáramos sin un rasguño tras llevarnos por delante el seto de un parque, aplastar unos arbustos de azal y así empotrarnos con el coche, a toda velocidad, contra una columna de piedra. Cuando, ya repuesto del susto, derribé de un puntapié la portezuela trancada y salí al exterior, me encontré con que el capó había salido disparado a unos 10 metros de una jaula de monos. El morro del coche mostraba una abolladura con la forma de la columna de piedra. Había un montón de monos furiosos por haber sido arrancados del sueño sin contemplaciones. El rata seguía con las 2 manos sobre el volante, el cuerpo doblado, replegado sobre sí mismo, pero no había resultado herido. Solo estaba vomitando sobre el salpicadero de la pizza que se había comido una hora antes. Me encaramé encima del coche y atisbé hacia el interior por el techo corredizo. ¿Estás bien? Sí, pero he bebido un poco más de la cuenta. Mira que vomitar. ¿Puedes salir? Tira de mí hacia arriba. Tras apagar el motor y embutirse en el bolsillo una cajetilla de tabaco que había sobre el salpicadero, el rata trepó despacio, agarrándose a mi mano, hasta el techo del coche. Sentados el uno junto al otro en el techo del Fiat, nos quedamos fumando en silencio con la vista clavada en el cielo que empezaba a clarear. No sé por qué, pero me acordé de una película bélica protagonizada por Richard Burton. El rata no sé en qué pensaría. Tú y yo tenemos mucha suerte, me dijo el rata unos 5 minutos más tarde. Mira esto, y nosotros aquí sin un solo rasguño. ¿Te lo puedes creer? Asentí. Pero el coche está destrozado. No te preocupes, puedo comprarme otro, pero la suerte no se compra con dinero. Me le quedé mirando un poco sorprendido. ¿Eres rico? Eso parece. Qué bien. El rata no replicó, pero meneó varias veces la cabeza en señal de descontento. Sea como sea, tenemos mucha potra. Pues sí. El rata apagó el cigarrillo restregándolo contra la suela de su zapatilla de tenis y dándole impulso con la punta de un dedo. Catapultó la colilla en dirección a la jaula de los monos. Oye, ¿por qué no formamos equipo tú y yo? Seguro que todo nos sale de maravilla. ¿Y qué hacemos primero? Pues vamos a tomarnos unas cervezas. Compramos media docena de latas de cerveza en una máquina expendedora que había por allí.
Caminamos hasta la orilla del mar, y tras bebérnoslas todas tendidos perezosamente en la arena, nos quedamos contemplando al horizonte. Hacía un tiempo fantástico. «Llámame Rata», me dijo. «¿Cómo es que tienes un nombre así?» «Ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo de eso. Al principio me fastidiaba que me llamaran así, ¿sabes? Pero ahora me da igual. Uno se acostumbra a todo». Tras arrojar las latas vacías al mar, nos cubrimos la cabeza con la trenca y dormimos alrededor de 1 hora. Al despertar, una extraña vitalidad me invadía. Era una sensación rara. «Ahora mismo podría correr 100 kilómetros», le dije al Rata. «Yo también», me contestó él. Sin embargo, lo que tuvimos que hacer fue pagarle al ayuntamiento, a plazos durante 3 años, el coste de la reparación más los intereses. Capítulo 5. Era increíble lo poco que leía el Rata. La única letra impresa que lo vi leer fueron diarios deportivos y folletos publicitarios. Clavaba los ojos en el libro que yo leía para matar el tiempo con el mismo pasmo con el que una mosca observaría un matamoscas. «¿Y tú por qué lees libros? ¿Y tú por qué bebes cerveza?», le respondí sin mirarle siquiera, mientras alternaba un bocado de jurel encurtido con otro de ensalada. El Rata se quedó reflexionando y 5 minutos después repuso: «Lo bueno de la cerveza es que acabas orinándola toda. Es como una jugada doble de la primera base, que todo queda en nada». Tras decir esas palabras, se me quedó mirando mientras yo comía. «¿Por qué solo lees libros?». Después de tragar el último trozo de jurel acompañados de un trago de cerveza, retiré el plato. Agarré La educación sentimental, que tenía a medio leer, y que había apartado a un lado durante la comida y lo hojeé. «Porque Flaubert ya ha muerto». «¿No lees libros de autores vivos?». «Los autores vivos no tienen ningún valor». «¿Por qué?». «Me da la impresión de que a los muertos se les puede perdonar muchas cosas». Le respondí mientras miraba la reposición de Route 66 en un televisor portátil que había sobre la barra. El Rata se quedó reflexionando una vez más. «Oye, ¿y qué pasa con los vivos? ¿A los vivos no se les puede perdonar muchas cosas?». «Pues no lo sé. Nunca he pensado seriamente en eso. Pero si me apuras te diré que quizá no. Quizá no se las perdonaría». Jay se acercó y dejó 2 botellas de cerveza llenas frente a nosotros. «¿Y si no se las perdonaras, qué harías?». «Pues me agarraría la almohada o lo que fuese y me dormiría». El Rata sacudió la cabeza con aire de apuro. «¿Qué cosa tan rara dices? No te acabo de entender», dijo. Le llené el vaso de cerveza, pero él siguió unos instantes replegado sobre sí mismo, reflexionando. «La última vez que leí un libro fue el verano pasado», dijo el Rata. «Me olvidé del título y quién lo escribió. Tampoco me acuerdo de por qué lo leí. En todo caso lo había escrito una mujer. La protagonista era una diseñadora de moda famosa, de unos 30 años. Y el caso es que pensaba que tenía una enfermedad incurable». «Oh, ¿qué enfermedad era?». «No me acuerdo. Cáncer, supongo». «¿Qué enfermedad incurable hay aparte de esa?». «Bueno, pues el caso es que se va a un lugar de verano en la playa y se está masturbando desde el principio hasta el fin. En el baño, en el bosque, en la cama, dentro del mar, en todas partes». «¿Dentro del mar?». «Sí, ¿te lo puedes creer? ¿Hasta eso tienen que contar en una novela? Habrá otras cosas mejores sobre las que escribir, ¿no crees?». «Pues... a mí que no me vengan con ese tipo de novelas. Me dan ganas de vomitar». Asentí. «Yo escribiría una novela completamente distinta». «¿Por ejemplo?», pregunté. El Rata estuvo pensando mientras deslizaba la punta de los dedos por el borde de su vaso. «A ver, ¿qué te parece esto? El barco en el que voy naufraga en medio del Pacífico, y yo, agarrado a un salvavidas, voy flotando a la deriva completamente solo, mirando las estrellas en el mar de la noche. Es una noche serena y hermosa. En esas veo a una mujer joven agarrada también a un salvavidas que se acerca a mí nadando». «¿Es una chica rica?». «Claro». Tomé un trago de cerveza y sacudí la cabeza. Vaya bobada. «Escúchame». Luego, mientras estamos flotando juntos en el mar, charlamos. Del pasado y del futuro, de nuestras aficiones, del número de mujeres con las que me he acostado, de los programas de la tele, de lo que habíamos soñado la noche antes, en fin, de ese tipo de cosas. Y nos tomamos unas cervezas. Espera un momento. ¿Y de dónde sacas tú las cervezas?». El Rata discurrió unos instantes. «Pues estaban flotando por allí. Venían del comedor del barco, junto con unas latas de sardinas. ¿Satisfecho?». «Sí». «Entre una cosa y otra, amanece». «¿Y qué piensas hacer ahora?», me pregunta la mujer.
Yo voy a ir nadando hacia donde parezca que pueda haber alguna isla, me dice. Pero tal vez no haya ninguna, le digo yo. Si nos quedamos aquí tomándonos una cerveza, seguro que viene un avión a rescatarnos. Pero la mujer se va nadando sola. Llegado a este punto, el rata suspiró y tomó un trago de cerveza. La mujer nada y nada sin parar durante 2 días y 2 noches y al final logra llegar a una isla. Y a mí el avión me rescata con una resaca terrible. Y luego, ¿sabes? Unos años después, los dos nos reencontramos por casualidad en un pequeño bar de Yamanote. Y entonces se toman una cerveza, supongo. ¿No te parece triste? Pues... dije. Vamos a leer un capítulo más. Este es el capítulo 6. La novela del rata tenía 2 puntos notables. Uno era que no había ninguna escena de sexo. Otro que no se moría nadie. Y es que para que la gente muera y haga el amor no hace falta hacer nada. Las cosas son como son. ¿Crees que estaba equivocada? Le pregunta la mujer al rata. Ese toma un trago de cerveza y menea la cabeza despacio. Hablando claro, todos estamos equivocados. ¿Por qué lo dices? Uf, gime el rata y se pasa la lengua por los labios. No tiene respuesta. Nadé tanto para llegar a la isla que casi se me cayeron los brazos. Fue tan duro que pensaba que me moría. Además me perseguía la idea de que quizá yo me había equivocado y de que tú tenías razón. ¿Cómo era posible que mientras yo estaba sufriendo tanto, tú estuvieras allá sin hacer nada, flotando en el mar? Tras decir esto, la mujer suelta una risita y permanece unos instantes cubriéndose con las manos el rabillo de ambos ojos con melancolía. El rata, incómodo, busca frenéticamente sin objeto alguno en sus bolsillos. Por primera vez en 3 años tiene unas ganas incontenibles de fumarse un cigarrillo. ¿Deseaste mi muerte? Un poco. ¿Solo un poco? Ya no me acuerdo. Enmudecen durante unos instantes. El rata tiene la impresión de que debe añadir algo. ¿Sabes? La vida es injusta con el hombre desde su nacimiento. ¿Quién dijo eso? John F. Kennedy. Yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, después de haber leído casi 50 minutos. Si te está gustando esta lectura, te invito a que le des like, te suscribas para que no te pierdas de las siguientes grabaciones, de las siguientes narraciones. Compártelo para que seamos más panas. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más sería bueno que hagas? Compártelo, ya dije que compartieras. Suscríbete, dale like, comenta para poderte leer. Pero como siempre y por sobre todo, consume la obra original para apoyar a su autor y todas las personas que trabajan en ella. Trabajaron en ella, más bien. O que siguen trabajando, más bien, porque son libros que se siguen publicando, creo. Pero bueno, sin nada más por el momento, nos veremos en la siguiente narración. Adiós.